Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, hoy día sábado 26 de noviembre de 2022. Acá estamos en esta mañana, sábado, leyendo un poco la palabra, las escrituras, la Biblia. Acá siempre con la Biblia. Y bueno, estando leyendo y bueno, aprendiendo un poco más sobre la palabra. Hoy quería predicarles sobre Pablo en su carta de los Romanos, de capítulo 1. Si tiene una Biblia o si no pueden escuchar, siempre es bueno. Dios habla de muchas maneras en el mundo, ¿no? Por medio de su palabra, por medio de la oración y Dios escucha a todo reclamo, justicia. Dios escucha a todo. Si vamos con un corazón arrepentido y humillado ante Dios, Dios escucha los corazones. No importa quién eres y cuántos pecados tengas, Dios te va a escuchar. Si venís humillado y humilde, dice, los humildes serán saciados, dice la palabra de Dios, serán enaltecidos por Dios, los humildes, no los soberbios ni los orgullosos. Y bueno, este tiempo, bueno, he leído un poco su palabra y bueno, quisiera predicarle un poco de Pablo. El apóstol Pablo era un apóstol que él predicaba a los gentiles, apartados para Dios, para ese fin. Era un apóstol de Jesucristo, donde él se reveló, como todos sabemos, la historia de Pablo yendo a Damasco, vio la luz y llegó a estar ciego y después él se convirtió, donde era perseguido, él perseguía a los cristianos. Y bueno, a partir de esa, él se tuvo que humillar y después alguien le predicó el evangelio, que Dios murió y resucitó y él creyó y bueno, él fue salvo. Y desde ese momento él empezó a ir a muchos lugares, ¿no? Él hizo muchos viajes, 1, 2 viajes y varios viajes que él hizo predicando el evangelio, llevando a todo, casi Europa, todo Asia, un poco también hasta todo lo que era el Imperio Romano en ese momento, ¿no? Era donde las calles estaban habilitadas y muchos peligros. Por supuesto, había mucho peligro de robos que él sufrió durante esa predicación. Y nosotros hoy tenemos las palabras más seguras, la Biblia, dice en segunda de Pedro, dice que tenemos la palabra más segura. En la carta de Pedro tenemos la carta, dice la palabra de Dios es la palabra más segura y no es inspirada por Dios, no por sabiduría humana, ¿no? Ahí están las cartas de Pedro. Si lo leen, hay que leer la escritura por lo menos un poco cada día y Dios te va a ir aumentando tu capacidad te va guiando. Gracias a Dios por ese. Y todos los días aprendemos muchas cosas de la palabra de Dios. No podemos llegar nunca a conocer toda la palabra de Dios. Hasta que nos moramos, nunca podemos escudriñar todo, por supuesto. Bueno, acá le voy a leer un poco en Hechos. Él estuvo preso en el Imperio Justo Romano. Él estaba preso y hizo estas cartas de Romanos. Dice acá, sabed en Hechos 28, capítulo 28, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Los gentiles son todas las naciones, como nosotros, todos los que no eran pueblo judío. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, dice. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos
los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Acá el apóstol, él cuando estaba preso ahí en Roma, él pudo escribir estas cartas. Son cartas a la iglesia y también a los gentiles también, para que escuchen el Evangelio. Acá predicaba el Evangelio del reino. Era en ese tiempo, ¿no?, donde se predicaba el Evangelio del reino. Hoy en día hoy se predica más adelante por medio de Efesios, dice que es por gracia, el Evangelio de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es buena noticia, es que Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz. Dice buscamos en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y fue resucitado al tercer día. Así que si lo leen, 1 Corintios 15, de 3 al 4, está el Evangelio, donde Dios nos reveló, por medio de Pablo, del apóstol, que somos salvos. En Efesios 2.8 dice su palabra, que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y acá en Hechos, en los últimos tiempos que él estuvo en la cárcel, había muchos judíos que ellos, dice acá en el capítulo 28, 24, y algunos asentían con él, estaban de acuerdo, y a lo que decía, pero otros no creían. Es creer. Otros no creían y uno creía, de los judíos, cuando él le predicaba. Y como si no estuviese de acuerdo entre sí al retirarse. Y le dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas Isaías a nuestro Padre, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí él cita del profeta Isaías, donde muchos oirán, como hoy en día vos les predicás el Evangelio y muchos no quieren creer, pero no porque Dios no le sacó el velo, ni nada, porque está endurecido sus corazones. Hoy Dios habla a través de muchas maneras. Él quiere que lo hallemos a Él. Dios está buscando continuamente y el hombre escucha, pero no quiere saber nada de Dios. Y acá también había un grupo de judíos que no creían, dice, en Hechos 28, 24, dice, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Entonces acá el tema es creer o no creer. Dios no tiene la culpa. Hay muchos que van al infierno por no creer, porque la palabra fue escrita, y no lo escribió, como dije, cualquier hombre, sino fueron los fundamentos, fueron el mismo Jesucristo, fueron por profetas, por salmos y apóstoles, hombres de Dios inspirados. Toda la escritura es los 66 libros. Entonces la gente, por no creer, se va al infierno, y si cree, tiene vida eterna. En muchos versículos dice, Juan 5:24, léanlo, Juan 5:24, Juan 3:16, 17, 18, el que creyere no será condenado, el que no cree ya ha sido condenado. En Mateo 5 habla del infierno, todo lo que a él no le creen y no lo reciben, también no creen, no reciben. Y la salvación es por gracia, solamente por gracia, es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Por medio de la fe, nosotros ponemos fe que Cristo murió y resucitó, y llevó nuestros pecados, los presentes, pasado y futuro, todo. Él dice acá, la salvación en Hechos 28 dice, sabed, todos saben que los gentiles es enviada esta salvación, que somos nosotros, de Dios. A ellos oirán. Entonces la salvación es para todos. Solamente pide Dios que reconozcamos que somos pecadores, que somos ante Dios, que no podemos cumplir la ley. Sabemos que la ley
son de los 10 mandamientos, y después hubo otros más que cuando él vino Jesús dijo, si solamente por codiciar la mujer de tu prójimo ya estás codiciando con los ojos, porque muchos de los fariseos, en ese tiempo los judíos había divisiones, fariseos, estaban los publicanos, había muchos dentro de los judíos que habían una religión. Y esos religiosos creían por estar bajo la ley y cumplir los mandamientos, ellos eran salvos, pero no. Le dijo, tiene la justicia de Dios, acá lo tengo escrito, la justicia de Dios, acá, dice, en Romanos 4, dice, la promesa de Dios fue a Abraham, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Así es. Y en el versículo, en Romanos 3, versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que, y todos los que están bajo la ley, en el versículo 19, en el Romanos 3, 19, dice, porque los que están bajo la ley están bajo juicio de Dios. Y esto lo dijo Dios en su palabra. Hoy en día, cuando tenés que nacer de nuevo, ese nacimiento, ¿cuándo ocurre? Cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos la fe en su palabra, que Cristo murió y resucitó. Ahí cuando creemos en el Evangelio, Dios nos salva y somos nacidos de nuevo. Y eso es donde lo encontramos en Juan 3, donde le habla a Nicodemo. Cuando le habla a Nicodemo, y bueno, y ahí ponemos nuestra esperanza. Ahí le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer Nicodemo por el Espíritu. Nosotros, porque Dios es Espíritu, a los que aman de verdad. Acá está, todo lo que es capítulo 3, San Juan, dice, había un hombre fariseo que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, ¿dónde has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía que él hacía muchas señales, y eso no puede, solamente esos milagros puede hacer si Dios está con él. Y él veía eso, pero él todavía no creía, Nicodemo. Y Nicodemo se acercó y le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, esto está en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre? Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque Nicodemo no entendía, era un maestro, y un buen maestro, él sabía todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, pero Dios le dijo que el Espíritu, es el que le da nacimiento, el que crea en él. Y más adelante le dice a él cómo es eso. Acá en el versículo 3:14 dice que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí le predicó el Evangelio. Eso era para que él nazca de vuelta. Y hoy en día se le está predicando también a todo el mundo. En el versículo Juan 3:15 dice, para que todo, dice, no uno, no algunos, como dicen algunos, no, todos, dijo acá. Entonces vos tenés la posibilidad de ser salvo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá está, muy sencillo explicado. Y ahí viene Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó. Acá dice nuevamente, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece salvación, te libra de los pecados, te restaura, te hace nacer de nuevo y te da vida eterna. Y por último, vivimos con Él para siempre, junto con Él, por medio de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar.
Y bueno, eso es muy importante. Acá está en Romanos 1, le estaba diciendo que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa esto? Él era judío. Pablo era judío, perseguía, como le dije, a los cristianos, y él, cuando fue apóstol, fue apartado. ¿Qué quiere decir apartado? Todos los que son apartados no es que no va a pecar. Todos somos pecadores ante Dios. Por eso ahí en San Juan dice que si hemos pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Así que nadie, hasta el mismo apóstol Pablo decía, ay de mí, que soy pecador, dice. Que hay un versículo que dice ahí, que él siendo pecador todavía, ay de mí. Pero Jesucristo, Él nos limpia nuestros pecados, todos nuestros pecados. Dios Padre ya no lo ve a nosotros, solamente en Él, en lo que está dentro, Él ve que Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, acá dice en su palabra, y acerca de, dice, porque Él había prometido antes de su profeta en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Jesucristo vino como hombre. Muchos van a ignorar eso. No creen que como hombre Él vino. Siendo Dios, se humilló. En Filipenses 2 dice que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección entre los muertos. Ahí habla también del Evangelio. Y habla también del Espíritu Santo, del Padre. Las tres personas divinas que nosotros creemos, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres cosas. Debemos creer que Dios se manifestó en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que creemos eso y que por gracia somos salvos. Y bueno, eso es para que ustedes... Y acá dice en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe está divulgada hoy en día en todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay un creador, hay un Dios, inclusive el que vive en la tribu, en el medio, sabe que hay un creador. Y lo acusa, Dios te da un entendimiento en nuestro, en Romanos 2, acá si leemos Romanos 2, dice que eres inexcusable. Oh hombre, donde quiera que sea, dice, que tú juzgas, pues lo que juzga a otro te condena a ti mismo. Dice que tales juicios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa, hombre, que juzga a otro y tal lo hace lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. Todos los que no creen están bajo juicio de Dios, dice acá. Y esto nos dice en el versículo 4, dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios siempre está guiando al hombre que reconozca, que se arrepienta, reconocer que somos pecadores, no podemos cumplir la ley, como hoy le dije, no podemos cumplirla. Entonces, por eso Él vino Jesús, si no, no hubiera venido. Si Él lo hubiera dejado nomás y vivimos bajo la ley, pero así, todo, el humano no puede. En Romanos 3:23 dice, fuimos todos destituidos por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo en el 24 justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos perdona todos nuestros pecados. Hoy, si estás escuchándome, lo único que te pide Dios es arrepentirte y creer en Él, solamente, nada más. Reconocer que eres pecador, que no podés cumplir con toda la ley, que por eso Jesús vino, tenés que reconocerlo a Él como Señor y Salvador.
que Él ocupó nuestro lugar, esa apropiación por su sangre. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, así como Él es el llamado el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, de todo, no de algunos nomás, no que algunos van a ser salvos. Y los que no creen, lamentablemente, van a formar parte de lo que no son salvos, los que no creyeron, pero Dios te da la sabiduría y el conocimiento para que vos entiendas la palabra. Todo entendemos, pero no intelectualmente, sino con todo tu corazón. Y bueno, hasta ahí llegó hoy en día la palabra de Dios. Espero que esto te haga reflexionar y que sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Dios no te ofrece un mundo de prosperidad, de todas cosas que te pueda dar este mundo. No. La promesa de Dios es que tenemos perdón de los pecados y nuestra alma está perdonada ante Dios Padre, porque va a haber un juicio. Y si Cristo mora en nosotros, en nuestro corazón, y el Santo Espíritu los guía, tenemos una vida junto con Él y cuando Él venga en su venida, vamos a estar junto con Él para toda la vida. Así que eso, la vida eterna, y agradecemos a todo esto por lo que Dios nos da. No solamente la salvación, sino que vamos a estar junto con Él cara a cara, dice en la Biblia. Estaremos junto con Él en su reino. Gracias, bendiciones. Nos vemos pronto. Que Dios le bendiga a todos.